Pues, muchachos, bienvenidos a Hermaneando con el John y el Day, o el Day y el John. Hoy traemos un nuevo tema. Correcto. Fíjate, John, no manches, me puse a pensar en todas las cosas que solamente o sea, en todas las cosas que pasan por mi mente cuando solo menciono las dos palabras Instituto Lawrence o Lawrence. Es parte de una de las grandes experiencias laborales que hemos tenido, por así decir. Sí, qué interesante. Bueno, vamos, no sé, se me ocurrió buscar algunas fotos en internet porque pues no hay mucho material, pero a ver, aquí vamos a Dándole promoción, ¿no? promoción. Vengan a inscribir a sus niños. Esta es la entrada, bueno, una parte de la entrada. No sé si a ti te tocó, creo que a ti no te tocó, pero precisamente ahí, en esa parte que es enfrente de la calle, es donde se tiene que parar uno de los guardias. Estamos hablando de una Sí, sí, escuela, sí. ¿no? Y bueno, creo que a lo mejor falta darle contexto, porque a lo mejor si alguien ve la foto no va a entender por qué estamos hablando de esto. Oye, ¿está muy alto la música o está bien? Está bien, yo creo que bájale un poquito. Ahí está. A ver, creo que ahí está un poquito mejor. Bueno, nosotros de todos los trabajos en los que hemos estado o trabajado, valga la redundancia, nos tocó ya en una edad bastante avanzadita trabajar de De guardias de guardias. seguridad. Y este fue el lugar donde trabajamos, ¿no? En el Instituto Lawrence, una escuela privada. Y les decía que este lugar me recuerda mucho porque es el lugar, bueno, tú sabes, Johnny, es el lugar donde más te expones como guardia de seguridad, ¿no? Porque estás enfrente de la calle, todo el mundo eh, te ve. ¿Qué momentos tan desagradables pasamos en esta escuela, ¿no? Trabajando en mm, este lugar. es interesante que un trabajo tan, ¿cómo podríamos decirlo? Mm, A ojos de otras personas puede ser un trabajo mediocre, ¿no? El sí, hecho de trabajar como un guardia de seguridad en México, pues no es un buen trabajo, es mal pagado, ujú, eh, pero ¿cómo en estos trabajos puedes encontrar experiencias que al final, pues, son buenas, ¿no? Te sí, dejan algo bueno. sí, estoy de acuerdo. Eh, bueno, pero creo que voy a cambiar la musiquita porque como que esa no me estaba, no me Inspirando, inspira, sí, vamos a ver si ponemos algo de música clásica mejor. A ver, mucho mejor. sea mejorcita. Pam, pam, Me pam, da, pam, 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 me pam, da pam, ganas pam, pam. bueno, el punto es que, bueno, vamos a ver, encontré otra fotografía. Vamos a quitar esta. A ver qué me puedes decir Es de qué. es una, para los que muchos, obviamente no, la mayoría no ha de saber qué onda con esta escuela. Es Ujú. una escuela, es un instituto cristiano, ¿no? O que por lo Sí, menos tiene algunas tendencias cristianas. Creo que sí. yo llegué a saber que era metodista, ¿no? Eran de la Pues iglesia metodista, fíjate que yo posiblemente. realmente nunca supe No, nunca exactamente, averiguaste. sí, pero lo que sí obviamente era claro Tenían era que valores cristianos, tenían sí. valores cristianos. ¿Qué te recuerda esto? Era Ah, preescolar, primaria, secundaria, ¿no? sí, secundaria. ¿Quién eres tú el que está? No sé, es una buena pregunta, pero cuando ves esto, ¿en qué piensas, Johnny? Porque obviamente estamos Pues hablando de nuestro trabajo, ¿no? me veo reflejado ahí. Yo estuve en esa puerta ahí atendiendo, recibiendo a los estudiantes con sus papás que Ujú. entraban en sus carrazos de último modelo. Sí, Era un colegio, bueno, para los que no saben, eso es un colegio, pues donde normalmente llega gente de dinero, ¿no? A dejar a sus hijos. sí. Tiene estatus, es una escuela, un instituto privado. Y el lugar, David, es muy bonito, ¿no? Oh, Está, claro, está claro. enclavado, se puede decir así, a Entre las las faldas de las montañas. montañas. Yo creo que de lo mejor, ¿no? De las mejores experiencias de trabajar ahí son los paisajes, ¿no? Sí, bueno, quería antes mencionar también que ese carro
ese Tsuru que ven ustedes allí, pues es probablemente es el automóvil oficial, por así decirlo, de la empresa que estaba afiliada con Sí. con la escuela, ¿no? Donde la empresa de seguridad que se llama, ¿cómo se llama? No sé cómo, ya ni me acuerdo muy bien cómo se llama. Pero fíjate, algo interesante que tú mencionabas del el paisaje que ves ahí. Alguna vez nos tocó, yo creo que también te tocó a ti, bueno, y creo que alguna vez hasta anduvimos juntos cuando uno de los dos trabajaba allí. Los días que no habían clase o las vacaciones, era un disfrute Oh, llegar a ese sí, 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 lugar sí. sin, Tenías la sin escuela tiempo. para ti solo. Para ti Hasta solo. podría llamarse este podcast Un día en el Lawrence, Un ¿no? día en el Lawrence. Oye, las mañanas, qué bonito. Yo me acuerdo que, bueno, hasta eso es una historia interesante porque Sí, nos pero tocó también. primero explica por qué un día en el instituto. O sea, los domingos, no, obviamente estaba cerrado el instituto y nos tocaba hacer guardia, pero las guardias los domingos eran especiales porque solo estabas tú en toda la escuela, ¿no? No habían estudiantes, no habían alumnos, no habían colegas, era solo tú el que te quedabas cuidando como 12 horas más o menos de ahí. Sí, Más ¿no? o menos, Era sí, el turno como de 7 a 7, sí, era todo el día. sí. Porque recuerdo que si te quedabas tú, o en mi caso, si yo me quedaba, recuerdo que me llegaron a dejar comida algunas veces. Sí, y La pasabas todo aparte el día. recortaban el personal, se quedaba solamente un guardia, ¿no? Entonces Sí, ya es lo que te sí, digo, los otros dos guardias, porque eran en total tres guardias que habían en esta escuela. que fungían de lunes a viernes cuando Sí, estaba todo el flujo de personas, de estudiantes. Pero sí, los domingos te quedabas solito solito. en esas instalaciones. Ahí está uno de los edificios. Uno de los edificios de los que... ¿Cu- ¿Cuántas anécdotas, no? Me han de venir a Sí, la mente. vamos a hacer una conexión de esta idea o de este tema con algo de la Biblia que yo prometí o dije que íbamos a hablar hoy, pero vamos a todavía vamos a darle algunos detalles más, ¿no? Qué interesante era estos días cuando estábamos de vacaciones, porque como tú decías, estaba desolado el lugar, ¿no? No había gente. Yo me acuerdo yendo en las mañanas, me acuerdo porque incluso nuestro papá también trabajó allí y ahora que Sí. yo lo veo, no sé, fue una gran experiencia trabajar junto con mi papá. Es una mezcla de sentimientos muy cañona porque me acuerdo despertar con mi papá súper tempranito, papá se levantaba súper temprano a las 5 o 6 de la mañana y levantarme con él y prepararnos para ir a trabajar, pasar al Oxxo, comprar unas galletitas, ya sabes que papá no siempre preparando Su bien ritual, su su ritual, ritual, ¿no? Su arsenal su y cafecito. cafecito y todo e irnos en su triciclo, él en el triciclo, yo en una bicicleta. Y cruzar la calle y entrar por ese callejoncito y ver las montañas, la luna, cómo poco a poco se iba aclarando el día. No sé, era algo especial pasar por el campo de golf y tener la oportunidad de que tal vez encontraras una pelota por ahí Sí, extraviada, recogiste ¿no? pelotas, ¿no? Yo sí llegué a tener Sí, unas cuatro como o unas cinco tres, cuatro. pelotitas. Sí, era una cosa muy especial. Y luego de hecho, detrás de este edificio, el que estoy mostrando, no sé, había una vista muy padre, ¿no? Panorámica, se ven los cerros, las colinas de ahí de Monterrey o de Nuevo León. Era era algo especial. Había, no sé, bueno, no sé si quieras mencionar algo más, Johnny, sobre este lugar tan especial. No, pues hay muchas cosas que recuerdo, ¿no? Me recuerdo yo mismo, creo nos tocó algunos domingos trabajar juntos. No, 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 no. No, Tú me ibas ibas de forma clandestina de clandestinos, y me sí, sí, ibas a sí. acompañar
O viceversa. No, no, sí, sí, tú me ibas a Sí, yo acompañar te a iba a mí. acompañar. ¿Te acuerdas que jugábamos básquetbol con los Jugamos el balones que... ¿Te acuerdas también que, bueno, hay una camioneta ahí que es parte de la escuela, ¿no? Es como que los utensilios que le Ah, sí, dan. sí, Y sí, me sí, sí, acuerdo sí. que ahí me dabas según mis clases de Tus manejo, clases ¿no? de manejo. Sí, 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 Oye, sí. había una... Filmamos creo que una película una vez, o sea, Bueno, un video, ¿no? iba a hablar sobre eso también, que en dos ocasiones, o no sé si fue el mismo día, la misma ocasión, una vez quisimos filmar una escena de una película donde según yo voy corriendo, ¿no? Y De voy acción, era saltando. de acción. Así. Y hubo otra escena que no sé si por ahí, anduve buscando el video porque lo tenía, pero no lo encontré, donde según tú te ibas a subir en una bicicleta, no sé si te acuerdas, te Sí, sí, subes a una recuerdo. bicicleta y yo te voy grabando, pero tú por no fijarte o no sé, estabas fijándote a la cámara o algo así. Y te caíste con la bicicleta, no sé si te acuerdas. Sí, pasaron muchas cosas graciosas, me Pasaron cosas acuerdo. graciosas. Oye, ¿alguna vez nos bañamos en la piscina también Claro, tú ahí? Sí. llevaste tu traje de baño, ¿te acuerdas? Creo que yo te eché aguas para que no te viera nadie. Ay, Creo que ay, era una ay. de tus fantasías, ¿no? Bañarte en esa piscina. Sí, Y un sábado llegaste, un domingo bien preparadito con tu toallita y todo, y y todo. te Sí. metiste a la piscina. También había otra cosa, una de mis fantasías, ¿no? Por así llamarlo, era entrar al salón principal a ver qué había. No sé si te acuerdas que alguna vez te conté, que había como un tipo Un- teatro, algo así, ah, ¿no? sí, 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 Y como un había domo, una, no sé cómo. sí, nunca pude entrar realmente, pero pues obviamente estando allí en el lugar, pues lo que hacías era caminar y ver si había algo interesante que hacer, ¿no? Y me acuerdo que en una o dos ocasiones intenté ver si había alguna posibilidad de entrar, obviamente no, porque pues todo estaba asegurado y pues tampoco íbamos a romper algo, ¿no? Me acuerdo una de las experiencias que tuve fue que estando en pleno invierno, si no estoy equivocado, era un jueves o un viernes, algo así, que me tocó quedarme solo en esos días no sé si eran de vacaciones o ves que al final siempre se queda uno, aunque sea día de clase, siempre se quedaba un guardia al final hasta que llegara el relevo que era el de la noche, el que se iba a pasar la noche. Y me acuerdo que en una de esas ocasiones cayó una tormenta de aquellas que pues derrumbó árboles y todo eso. Y me acuerdo que cayó la tormenta y todo ese rollo y pues obviamente se inundó todo y estaba en charcos la escuela y demás. Y cuando yo fui pues a checar que todo estuviera en orden, ¿no? Pues para dando mis rondines, me acuerdo que llegué a la oficina principal donde estaba el módem de internet. Ves que siempre queríamos encontrar la forma en cómo tener conexión a Sí, sí, sí. internet. Y me acuerdo que la oficina estaba abierta, la habían dejado abierta, era como, el milagro, ¿no? De que por fin se quedó abierta. Y me acuerdo que entré para ver si podía encontrar la contraseña, pero Y no la obviamente no. encontré. Oye, ¿te has puesto a pensar que yo Ujú, recuerdo que vamos a decir que de las pocas cosas en contra de quedarte todo un día en ese instituto es que no había conexión a internet? ujú, ujú, Entonces, ujú. ¿te has puesto a pensar que si por alguna razón hubiéramos tenido internet, hubiéramos tenido todas esas experiencias que No, tuvimos? yo creo que es un buen punto. Yo creo que si no hubiera sido por el internet, no hubiéramos hecho tantas cosas. Pues sí, de hecho, no sé si había un salón de música y me acuerdo que había un piano. También tú me Yo, comentaste alguna vez que yo llegué pudiste. logré prender el pianito, el tecladito. De hecho, como que uno se llegaba a obsesionar con ciertas cosas, ¿no? Sí. Tú querías entrar a ese domo, a ese teatrito, y mi obsesión era lograr abrir una de esas ventanitas y poder tocar el teclado. Y recuerdo Ujú. que lo logré prender el tecladito y tocar algunas notas. Entonces fue uno de mis mayores Oye, logros. es interesante porque mencionaste algo tú que si no hubiera sido por el internet, tal vez hubiéramos pasado menos tiempo tratando de hacer esas cosas imposibles, ¿no? Sí, sí, Y, sí. y, y, y no sé, para mí es curioso pensar cómo el cerebro del ser humano busca esas emociones y cómo se convierte casi que en una, eh,
como en un juego mental de que, oye, quiero hacerlo, quiero ver la forma en cómo lograrlo y Sí, teniendo tanto tiempo disponible sin poder hacer otra cosa más, era lo único que tenías en tu mente, ¿no? El poder lograr tu acomedido y en tu mente, aunque nadie te veía, bueno, obviamente Dios, pero nadie físicamente te podía ver ahí en la escuela, pues te sentías como un sí. campeón, ¿no? Cuando lo lograbas. Y seguramente que aparte de todas esas experiencias o aventuras que pudieran ser hasta cierto punto infantiles, Ujú, había algo muy especial, ya pasando al lado espiritual, ujú, cuando tú te quedabas solo en esos edificios rodeados de árboles, de las montañas. Me ujú. imagino que llegaste a sentir como yo una conexión muy bonita porque podías orar, Sí. podías reflexionar, podías caminar, podías gritar, podías llorar y Y estabas solo, nadie te iba a escuchar. Yo creo que podías reencontrar. fueron muchas ocasiones en las que caminando ahí, tal vez escuchando algún himno, alguna canción, algo así, algún instrumental, pues ahí se derramaban mis lágrimas, ¿no? En ese lugar tan solitario. Yo creo que, no sé, yo creo que si algo nos ha conectado mucho a ti y a mí es esa búsqueda, ¿no? De poder encontrar un lugar donde sentirnos con esa libertad de hablar con Dios. Y el Instituto Lawrence o esta escuela fue uno de esos lugares, ¿no? Donde te podías ir a cualquier parte y ahí como un solitario derramar tu alma a Dios. Y ese lugar, no sé por qué, para mí tiene no sé, fue una experiencia especial. Los niños, ¿Soñaste? ajá, Oh, sí, sí, sí. Antes de entrar al tema de los niños, ¿soñaste? ¿Hubieron ilusiones que se fueron forjando en esas tardes de claro, soledad, claro. verdad? Yo me acuerdo que me subía precisamente en este edificio, me subía como al último piso, ¿no? Donde me acuerdo que me iba hasta la punta del edificio y miraba hacia las montañas y todo eso, y ahí yo pensaba, ¿no? Soñaba, hablaba con Dios. Eran puntos estratégicos. Esa parte, ese punto a mí me gustaba mucho. También, ¿qué otro lugar me gustaba mucho? Pues yo De creo. hecho, David, Ujú, una curiosidad, que ese ujú, edificio se ujú. ve desde aquí de la casa. Ándale, sí, es correcto. Y viceversa, desde este Se ve, edificio sí, 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 tú puedes puedes ver ver el... el pueblito del Yerbanís. Ah, decíamos, los niños. Tú tuviste, bueno, yo la primera vez que trabajé ahí, trabajé solamente creo el primero o el segundo día en donde juegan los niños, ¿no? En la parte interior de la escuela. Y realmente nunca tuve así como que una conexión tan directa con los niños porque mi trabajo en realidad era afuera, ¿no? Yo trabajé más tiempo afuera, incluso ¿cómo se llama? La cabina, ¿cómo se le dice? La cabina de vigilancia, ¿no? La la principal, caseta, ¿no? Le dicen. la caseta. Entonces, pero me acuerdo que estar ahí de repente y observar esos niños y ver sus reacciones, había muchas lecciones por aprender, ¿no? Yo me acuerdo Sí. que una de las cosas cuando yo trabajé con papá, en aquel entonces, creo que papá cuando yo trabajé con él, él trabajaba en el interior, o sea, donde estaban todos los niños y los maestros en la parte de adentro. Y los niños le tomaron cierto cariño a papá, ¿no? Porque, pues, no sé, ya sabes, papá se ve como un hombre bonachón y él siempre ha sido como que ha tenido ese carisma con los niños. Y y me acuerdo que los niños le tomaron ese cariño, ¿no? A papá ¿cómo se llama? De que hablaban con él y que Charlie para acá y Charlie para allá. Y no sé, bueno, yo me acuerdo que tú una vez predicaste algo sobre esos niños, ¿no? No sé si quieras contar un poco sobre eso. Sí, realmente pienso yo que una de las grandes experiencias que en un trabajo así, ¿no? Que pudiera ser muy, muy insignificante, ¿no? No fuiste un maestro, bueno, yo no fui un maestro, lo Ujú, vimos desde otra perspectiva, ¿no? Caminábamos en las instalaciones y teníamos esa ventaja de poder convivir con los niños hasta ujú. cierto punto porque hay que guardar pues la La prudencia, ¿no? Eres un distancia, por cuidado. adulto, ellos son niños, estás en una escuela privada, pero aún así hubo una experiencia, hubieron varias experiencias que me dejaron muchas enseñanzas. Los niños dejan muchas enseñanzas y yo creo que fue uno de esos lugares donde pude tener una conexión muy, muy bonita o cosas,
pude observar más de cerca a los niños, ¿no? Y Ujú, recuerdo una escena muy clara, muy vívida, cuando un grupo de niños, creo, me imagino de primaria, primero de primaria, seguramente salieron al receso, ¿no? Ya sabes, los niñitos con sus lonchecitos, salen contentos, platicando, riéndose, pero me llamó la atención que venía todo el tumulto, se puede decir, de niños y ujú. atrás venía solo un niño de lentecitos, así un poco Tímido. escuálido, timidón, sí. Y venía atrás muy despegado del grupo. Los otros niños se instalaron en su área de comedores y Ujú, estaban loncheando, ¿no? Y ese niño me llamó la atención porque un poco se alejó, se apartó de ellos, se sentó en una bardita y abrió su bolsita y se puso a comer sus frutitos secos, ¿no? Que le puso su mamá. ujú, Y me llamó la atención, ¿no? Porque me puse a pensar por qué este niño se despegó de todos, ¿no? Y me acerqué y le dije, le pregunté, oye, ¿y por qué no comes con tus amiguitos? Y él ujú, me dijo, pues yo no tengo amigos, me dijo. ujú. Y realmente me conmovió, ¿no? Un niñito de 6 años, yo no tengo amigos y nadie quiere ser mi amigo. Y recuerdo que le dije, ¿cómo va a ser? Si quieres yo puedo ser tu amigo. Y se me quedó mirando así como, no sé, la mirada así como de verdad o me estás engañando realmente. Te estás pasando de listo conmigo nada más. Y recuerdo que me brindó de su snack y no sé, pensé en ese niño, en la forma tan inocente, lejos del odio, de pensar mal acerca de sus compañeritos, ¿no? Él pensaba que él era el problema, ¿no? Mm. Y no sé, descubres mucho acerca de la forma de ser de los niños, de su pureza, de su gran corazón, ¿no? Cómo te dan las cosas sin pensar si ellos se quedan o no sin nada. Ujú. Entonces, muchas experiencias que viví en ese lugar, muy Qué buenas. padre, la verdad es que yo quería tocar ese tema porque sí, yo creo que el Instituto Lawrence de verdad que tocó muchas fibras. No sé cuánto tiempo haya transcurrido, pero me quería mencionar algo que pues está relacionado con los libros que te dije que íbamos a estar leyendo esta semana. Creo que a ti no te tocó trabajar en la caseta. La caseta un trabajo un poco diferente, ¿no? Tienes que contestar el teléfono, te sientes acá el capi, ¿no? El mero, mero, el sabroso, ¿no? Porque pues cualquier necesidad que tengan los maestros Tienen que o tienen que llamarnos. llamarte, ¿no? O también cuando tú estás en la caseta y eres el principal en la caseta, tú le das acceso a las personas, ¿no? O Sí, sea, y tienen que pasar ese filtro antes de poder llegar a los maestros o incluso a la misma directora. Bueno, pero pues hay muchas historias sobre eso. Sin embargo, en mis tiempos de caseta, que pasaba mucho tiempo dentro de ese lugar, pues obviamente yo observaba, ¿no? Todo y creo que ambos somos muy observadores y mientras leía la Biblia, te dije que íbamos a leer este Deuteronomio del 5 al 5 al 8, 8. ¿no? Ujú. Mientras leía la Biblia y reflexionaba en lo que decía esta parte, hay muchas cosas bien especiales y hermosas en Deuteronomios. Me acordé que cuando yo estaba en la caseta, ves que habían muchas cosas pegadas, habían anuncios y que cosas que tenías que, en la pared de la caseta, habían varias Sí. cosas, ¿no? Pero me acuerdo que por algún tiempo pasé observando que había un papel que decía, que hablaba acerca de las reglas, creo, del guardia. Y también venían otros asuntos ahí, pero había un documento, o no sé si estaba pegado o si estaba en alguno de los cajones del escritorio, pero había un documento ahí que decía lo que uno tenía que hacer. Y habían algunos también papeles que decían algunas frases. Y cuando estaba leyendo Deuteronomio, hay una parte, o Deuteronomios, hay una parte donde Moisés está hablando con el pueblo de Dios y les dice, ¿no? De que tienen que, bueno, a lo mejor hubiera preparado bien, hubiera traído la Biblia o algo así, pero dice una parte, no sé si la llegaste a leer o a escuchar, donde les dice que no se olviden de Dios y que todas esas palabras que Él les está poniendo, les está dando
que las pongan en todas partes, en sus puertas, en los muros, que las hablen con sus hijos, que desde que despierten hasta que anochezcan, que vayan a dormir, que se acuerden de eso, ¿no? Y con ese pequeños, pensando en eso y viendo en eso, me acordé, ¿no? De que como en un lugar que a lo mejor no precisamente es una iglesia o no precisamente es un lugar espiritual, como el hombre, ¿no? Se preocupa por mantener El orden el orden a través de poner cosas enfrente de ti para que tú las veas, ¿no? Y yo me acuerdo que y las incluso estés recordando sí, sí, constantemente, ¿no? y fíjate que yo me acuerdo muy bien que papá se aprendía todas esas cosas. Papá siempre ha sido muy organizado, ¿no? Papá, y cuando se mete en un trabajo le gusta hacerlo muy bien. Y yo me acuerdo que papá se aprendía todo lo que estaba pegado en los papeles, ¿no? Que qué significa esto, porque habían algunas preguntas, ¿no? ¿Qué significa tal sigla? ¿O qué significa eso? Había un libro, ¿no? Con todas los números o los códigos que tú puedes usar como guardia, ¿no? El tan famoso 5-4, ¿cómo es? 5-3. 53. 53, ¿no? De que es afirmativo, estás confirmando. Bueno, el punto es que por un momento me imaginé a Moisés. Tú sabes que, digamos que por culpa de Moisés, no, por culpa del pueblo de Israel, Moisés, digamos que de alguna forma no pudo entrar y ver la tierra prometida. Y yo me lo imaginé por un segundo, tal vez así un poco con lágrimas en los ojos y diciéndole al pueblo, ¿no? Que él ya sabía que ellos iban a cruzar a Canaán y que ellos iban a poder ver la tierra que Dios les había prometido y diciéndoles estas palabras, ¿no? Acuérdense que pongan estas palabras en todas partes donde pueda ser visible, donde ustedes las puedan recordar. Y decía que como el ser humano, ¿no? Las empresas hoy en día hacen eso, de poner las cosas importantes en un lugar donde sea visible. Y nosotros, yo creo que, bueno, hay muchas cosas en Deuteronomio, pero eso me quedó me ha quedado muy grabado en mi presente de decir, oye, recordar que siempre Dios es el todo para nosotros y que qué bonito cómo lo representa la Biblia o cómo lo representaba Moisés diciendo, ¿no? De que pónganlo en todas partes, ¿no? Que esté en tu puerta, en tu techo, cuando te acuestes, cuando te levantes. Y no sé, el Lawrence fue como que el lugar, uno de esos lugares donde uno tenías que recordar a Dios, men en esos días largos de soledad, en verano, invierno, en frío, en lluvia, tenías que recordar a Dios porque sí, porque en esa soledad no había más cabida, no había cabida para nada más. Yo creo que teníamos que recordarlo y yo creo que es algo que me gustaría utilizar siempre en mi vida el poder siempre tener ese tatuaje invisible, por así decirlo, esa pintura invisible en mis puertas, en mi mente, en mi corazón, de que Dios es el que siempre provee, ¿no? Es el que siempre da todo. De hecho, esa es la esencia, ¿no? De esos capítulos que si el pueblo de Dios cumplía con los principios, con Ujú. esos principios eternos de la ley de Dios, siempre les iría bien. Fíjate Y, que, perdón, dale, tú dale. y de ahí el afán, por así decir, de Moisés, de que ellos tuvieran esos principios súper claros y que los pudieran recordar, Sí, porque humanamente carecemos, ¿no? Somos muy débiles. Hoy entendemos algo, lo vemos y se nos olvida al día siguiente, ¿no? Se nos va. sí, Entonces, de ahí la necesidad, ¿no? De que siempre podamos recordar su palabra, ¿no? sí. Había algo que también quería decir sobre esos capítulos. Fíjate cómo, de verdad que no paro de escuchar en las mañanas cuando salgo a caminar. Y según mi intención es leer toda la Biblia, ¿no? Como siempre, los deseos de uno. Pero no puedo pasar de esos capítulos, men. Y algo que me ha impactado mucho es cómo les dice Moisés al pueblo. Y ya que cambiamos el tema, ¿no? Que estábamos hablando de Lawrence. Pero cómo le dice Moisés al pueblo de que, oye, no te olvides de que tú fuiste el único pueblo que vio a Dios en el monte y que vio el fuego
y que escuchó esos relámpagos y tú mismo dijiste, Moisés, nosotros no vamos a subir porque capaz si Dios nos mata, ¿no? Mejor desde aquí lejitos. Y dice, ¿no? Hay otra parte dice, y tú dijiste, le habla a Israel, y tú dijiste, tú habla con Dios y nosotros escucharemos y haremos. Qué palabras tan profundas, ¿no? No sé, yo sigo imaginando, soy muy, no sé, veo esta historia y me imagino a Moisés así, no sé, y tal vez temblando un poco, lleno de emoción y diciendo esto. Y le dice otras palabras a Israel, le dice, como diciéndole, increpándole o preguntándole, ¿qué te crees tú? Que porque tú eras un pueblo fuerte o que eras algo especial, y le dice, tú eras siervo, Dios te sacó de un lugar donde tú eras un esclavo, habiendo otros pueblos más grandes que tú, más poderosos, más especiales que tú, y Dios te dio ciudades que tú no construiste, te dio huertos que tú no plantaste, todo lo que tú obtuviste, tú no hiciste nada para obtenerlo, ¿no? Y pienso mucho en estos capítulos y me hace pensar, ¿no? De que realmente nosotros también deberíamos de siempre considerar tener eso en nuestra memoria, ¿no? Que todo lo que nosotros tenemos, tal vez no es que alguien lo haya construido, que alguien nos haya, llegáramos y todo estuviera en bandeja de plata, pero pensar que nada de lo que nosotros somos, realmente por más que nosotros soñemos o creamos que fuimos nosotros los que hicimos ese esfuerzo, realmente ha sido porque Dios así lo ha permitido, ¿no? Y yo creo que el claro ejemplo está ahí en la Biblia cuando Moisés les recuerda al pueblo de Israel, no se te vaya a olvidar que habían mejores que tú, y si Dios te escogió es porque Dios así lo quiso, por amor a ti, De pero hecho, no porque tú... Ajá. hay una parte donde dice Moisés, ¿no? Porque cuando el hombre tiene más, tiende a olvidarse de Dios, ¿no? Pero Ujú. tú no te vayas a olvidar que pues ha sido Dios el que te trajo hasta aquí, no el que te bendice. De hecho, sí. Entonces, pues nada, ese es el pensamiento que me traduce mis experiencias en la caseta del gran Lawrence, ¿no? Y a lo mejor nos faltaría mucho tiempo para hablar sobre el Sí, personal también, de intendencia, don Cirilo, todo un personajazo. sí, sí, Eh, sí, sí. pero pues Muchas bueno, cosas, pero yo creo que me quedo con esa conexión que haces, ¿no? ujú, Yo creo que si todos los cristianos eh, recordáramos, es una lección de vida. Si ujú. uno no se olvida de los principios, si uno obedece esos principios eternos, el amor, la justicia, la lealtad hacia Dios, eh, nos va bien, ¿no? Nos va a ir bien porque es una promesa de Dios para nuestras Y, vidas. y yo pienso que aunque no siempre nos vaya bien, y es algo que siempre, que constantemente yo digo, o que menciono, o que pienso, es que, y aunque no nos vaya bien, ¿qué preferiría yo? Pensar que aunque me está yendo mal, Dios aún está conmigo en alguna parte, quizá escondido donde yo no lo vea, o simplemente decir, no, pues como Dios no está conmigo, entonces simplemente me voy a olvidar de Él. Entonces, yo creo que con el simple hecho de saber o de sentirse, aunque sea un poquito seguros de que Dios ahí todavía sigue con nosotros, yo creo que ya con eso basta, aunque Claro. pasemos los problemas y los golpes de la vida, porque pues obviamente, no sé, en el Lawrence, así como tuvimos buenos días, también hubieron días malos, ¿no? Días Claro, difíciles, días de dolor y de tristeza, pero saber que Dios siempre está con uno es invaluable, definitivamente. es correcto. Y yo creo que aunque hayan días malos, esa bendición de Dios llega hasta esos días, ¿no? Te da la fortaleza para pasar los procesos que tienen que venir a la vida. Entonces, de cualquier forma que uno le vea, conviene, como dice la Biblia, ¿no? Vivir un día en la casa de Dios que mil fuera de ello. Fuera de ellos. Pues es correcto, mi Johnny. Bueno, no sé si quieras agregar algo más o si le damos cuello a este episodio. No, pues ha sido qué bueno, qué buen tema sacaste, de verdad.
volver a recordar nuestra faceta de guardias y a lo mejor en otro episodio podemos hablar de cuando fuimos chatarreros. Oye, estaría padre que, que simplemente saquemos todos nuestros trabajos y a ver qué tal nos Sí, va, ¿no? claro. Habíamos dicho que el próximo episodio de qué era, Queríamos hablar de Mujica, ¿no? del Gran Mujica. El Oye, gran... está padrísimo. De hecho, yo creo que podemos, estaba leyendo antes, bueno, yo creo que ya podemos terminar. Ya vamos a terminar, muchachos. El próximo episodio no se lo pierdan porque vamos a hablar de Mujica. Si no saben quién es Mujica y no quieren investigarlo por ustedes mismos, esperen el siguiente episodio porque va a estar buenísimo. Con decirles que este señor me hace llorar, su filosofía está tremenda, está Está en otro profunda. nivel. Y yo Sí, creo sí. que muchas personas, si a ustedes les gustan ese tipo de contenidos de lo que nosotros hablamos, el señor Mujica, Don Mujica, les va a gustar demasiado. Va a ser un buen tema para ustedes y pues obviamente siempre vamos a tratar de buscarle un sentido espiritual, un ejemplo espiritual que nos pueda ayudar a nuestra vida. Y pues nada, muchachos, nos vemos en el siguiente episodio de Hermaneando con el John y el Day. Hasta luego. Que Hasta estén luego. bien. Bye.